En el crepúsculo del primer siglo del dominio de los cristianos, el Coliseo seguía dominando Roma, y el Partenón se alzaba sobre Atenas. Sin embargo, cuando los escritores de ese período abordaban la arquitectura, no eran esos los edificios que los impresionaban. Su admiración iba dirigida a otra construcción, que se encontraba en Egipto, un edificio tan asombroso que los escritores de la antigüedad luchaban por encontrar palabras para describir su belleza. El templo de Serapis, en Alejandría, era el edificio más grandioso del mundo fuera de Roma. Una construcción de mármol blanco resplandeciente, que se elevaba sobre un centenar de escalones de mármol. En su interior, columnas de mármol conducían a una inmensa biblioteca, que albergaba miles de libros. Y en el centro del santuario, una estatua colosal del dios Serapis, un híbrido greco-egipcio que simbolizaba la armonía entre las diferentes culturas de la ciudad, pero en el año 392 después de Cristo. El obispo Teófilo, con el apoyo de cristianos fanáticos, redujo el templo a escombros. El incidente refleja el violento enfrentamiento entre la antigua religión politeísta y el creciente poder del cristianismo. Para los cristianos, Serapis era un demonio, un símbolo de la decadencia y la impiedad paganas. La destrucción del templo de Serapis marcó un punto de inflexión en la historia cultural. No solo se perdió un magnífico edificio, sino también una vasta colección de conocimiento acumulado. La Biblioteca de Alejandría, una vez la mayor y más famosa del mundo, quedó en gran parte destruida. La guerra contra los templos paganos también fue una guerra contra los libros, que a menudo se almacenaban en su interior por seguridad. Más de 1000 años después, Edward Gibbon lamentó la pérdida. El aspecto de las estanterías vacías alentó el arrepentimiento y la indignación de todos los espectadores cuya mentalidad no estaba completamente oscurecida por el prejuicio religioso. La destrucción de la Biblioteca de Alejandría fue un golpe devastador para la erudición y el conocimiento humano. Además de su importancia histórica, la historia del templo de Serapis también resuena con temas más profundos. Es una historia de fanatismo religioso, intolerancia y la pérdida de un tesoro cultural irreemplazable. Nos recuerda los peligros de la censura y la importancia de proteger la libertad de expresión y la diversidad cultural. Atravesando agosto, Plinio llegó a Bitinia, su nueva provincia, con entusiasmo. Sin embargo, la carta 1096, escrita por Plinio a Trajano, revela un encuentro diferente con los cristianos, que va más allá de las narrativas tradicionales del martirio. La carta expone el dilema de Plinio. Está irritado con el creciente cristianismo que está afectando la adoración a los dioses romanos, pero sus preocupaciones no son religiosas. Los panfletos anónimos y las quejas de los ciudadanos exigen acción para mantener el orden. Plinio, un romano educado pero no ferviente, intenta equilibrar la ley y la razón. Plinio, a diferencia de los gobernadores representados en las historias de mártires, no es un persecutor entusiasta. De hecho, muchos romanos dudaban en ejecutar a los cristianos, señalando su renuencia a causar la muerte. Algunos incluso intentaron evitar el martirio, exasperados por las multitudes que se presentaban voluntariamente para morir. En esta narrativa, los mártires son vistos como individuos motivados por el deseo de fama y gloria eterna. Algunos recurrían al suicidio para obtener el estatus de mártir, lo que llevó a Agustín a denunciar sus acciones como juego diario. Los circunceliones, trabajadores itinerantes, veían el suicidio como una forma de mejorar su posición social y obtener el favor divino. La petición de Plinio a los cristianos de que realicen sacrificios a los dioses romanos no está motivada por el deseo de verlos condenados, sino por el deseo de salvar sus vidas. Los oficiales romanos, contrariamente a las narrativas de los mártires, querían que los cristianos realizaran sacrificios para evitar su ejecución. Sus acciones mostraron su renuencia a condenar a las personas a muerte por sus creencias religiosas. Como lector, me embarco en un viaje introspectivo, encontrándome con palabras escritas hace mucho tiempo, pero que aún resuenan hoy. Testigo el encuentro entre romanos y cristianos, donde los primeros intentan desesperadamente evitar la muerte de los segundos. Los prefectos imploran a los cristianos que se sometan, pero su fe inquebrantable los lleva a resistir. La brecha entre las creencias es evidente. Los romanos ven a los cristianos como locos por abandonar la adoración de sus dioses, mientras que los cristianos ven el politeísmo como idolatría. Los romanos se muestran perplejos por la negativa de los cristianos a vivir en paz, mientras que los cristianos creen que su martirio asegurará la salvación. En medio de esta confusión, los cristianos encuentran consuelo en la idea de que los oficiales romanos pueden estar desesperados por evitar su muerte. Buscan formas de escapar a la ejecución, ofreciendo dádivas y tratando de persuadir a los cristianos para que renuncien a su fe. Pero los cristianos se mantienen firmes, creyendo que su sacrificio traerá un mayor bien. Las actas de los mártires pintan a los cristianos con trazos heroicos, rechazando las tentaciones y aceptando la muerte con valentía.
Sin embargo, estas historias solo nos muestran una parte de la narrativa. Los oficiales romanos eran a menudo individuos complejos, atrapados en un conflicto entre su deber y su compasión. La persecución no se limitó a ejecuciones. Los cristianos también fueron sometidos a tortura, destierro e incluso a ejecución. Sin embargo, incluso en medio de tal brutalidad, el cristianismo floreció. Los mártires se convirtieron en símbolos de fe, y su resistencia inspiró a innumerables personas a abrazar la nueva religión. El encuentro entre romanos y cristianos no fue solo un enfrentamiento entre diferentes creencias, fue un choque entre dos culturas, cada una con su propia comprensión del mundo y su lugar en él. Los cristianos salieron victoriosos, pero su victoria vino a costa de un gran sufrimiento. He recorrido un camino de exploración intelectual y espiritual, marcado por la evolución de la historia cristiana. He experimentado de primera mano el sombrío mundo de la oratoria cristiana primitiva, donde el humor y el debate crítico estaban prohibidos. En su lugar, reinaba el miedo, y el temor al castigo eterno era un arma poderosa para controlar a las congregaciones. El conocimiento se consideraba un enemigo, una amenaza para la fe. Los filósofos y los intelectuales fueron perseguidos, sus ideas censuradas y sus obras destruidas. La educación y la sofisticación fueron reemplazadas por la simplicidad y la ignorancia. He sido testigo de la asimilación gradual de las culturas griega y romana, por parte del cristianismo, una fusión influenciada tanto por intereses egoístas, como por un genuino deseo de fusionar lo mejor de ambos mundos. Cicerón dialogó con los salmistas, y los principios griegos se imbuyeron en la teología cristiana. Sin embargo, la censura y la supresión continuaron dando forma al panorama intelectual. Los libros fueron quemados, los filósofos fueron silenciados, y la historia fue reescrita para ocultar verdades inconvenientes. La sabiduría humana se consideraba una necedad comparada con la verdad revelada. He vivido la trágica muerte de Hipatia, un símbolo de la supresión intelectual. Su asesinato no solo fue un acto de violencia, sino también un intento de silenciar la disidencia y mantener el control sobre las mentes de las personas. He experimentado el poder del cristianismo para influir en la sociedad, desde la reforma de las leyes hasta la supervisión de la educación. Pero también he aprendido que este poder puede ser utilizado para restringir el pensamiento, promover la intolerancia y socavar el progreso intelectual. A lo largo de mi viaje, he aprendido que la fe y el conocimiento no son mutuamente excluyentes. La verdadera fe es compatible con el cuestionamiento, el debate y la búsqueda del conocimiento. He llegado a creer que el espíritu humano es capaz de alcanzar su máximo potencial solo en un ambiente donde la libertad de pensamiento y la expresión están protegidas. Como un buscador de la verdad, he reflexionado profundamente sobre el texto y he extraído su esencia. La obra de Celso, un filósofo del siglo II, arroja luz sobre las tensiones intelectuales y religiosas de la época. Celso se burla despiadadamente del cristianismo, cuestionando la divinidad de Jesús, el relato de la creación y la falta de rigor intelectual de los cristianos. Arguye que los cristianos explotan la ignorancia y abrazan dogmas irracionales, monopolizando la verdad y negando la diversidad religiosa. Celso reconoce el surgimiento de diferentes sectas religiosas en el Imperio Romano, pero enfatiza que la afiliación religiosa está ligada a la cultura y las circunstancias personales. Subraya el relativismo cultural y critica la intolerancia de los cristianos. Para él, la diversidad religiosa no es algo a temer, sino a aceptar y respetar. Celso defiende una perspectiva atomista, que rechaza la idea de una creación divina y el papel de los dioses en los asuntos humanos. El atomismo libera a las personas del miedo a la retribución divina y les permite vivir una vida racional y libre de supersticiones. La búsqueda del conocimiento, argumenta Celso, es la clave para la liberación intelectual y el progreso humano. El texto también destaca la importancia de la educación y la razón en el ámbito religioso. Celso critica la ignorancia y el desprecio por la razón que prevalecen entre algunos cristianos, afirmando que socavan la capacidad de las personas para evaluar críticamente sus creencias. Él aboga por un enfoque informado y racional de la religión, donde las personas sean libres de cuestionar y buscar la verdad. En general, el texto de Celso ofrece una perspectiva provocadora y desafiante sobre el cristianismo temprano. Su énfasis en la razón, el relativismo y la diversidad religiosa contrasta marcadamente con las afirmaciones dogmáticas y las actitudes intolerantes de algunos cristianos de su tiempo. Su obra sigue siendo relevante hoy en día, invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad, la importancia del pensamiento crítico y la coexistencia pacífica de diferentes creencias. Han pasado siglos desde que el cristianismo se convirtió en la religión dominante, pero la violenta destrucción de templos, libros y esculturas que marcó ese triunfo ha quedado relegada al olvido. Las narrativas que han prevalecido han oscurecido el daño irreparable infligido al mundo clásico.
Damascio y sus compañeros filósofos fueron testigos del desgarrador declive de la Academia de Atenas, mientras la libertad académica se extinguía y la persecución se recrudecía. La Iglesia cristiana, en su afán por eliminar la idolatría, desató una ola de violencia y destrucción que alcanzó su apogeo en los siglos I, V y V. El brutal ataque arrasó estatuas y templos, aniquilando obras maestras del arte y del pensamiento. Las bibliotecas fueron saqueadas y los libros de filósofos censurados prendieron fuego. La ignorancia y el abandono también jugaron su papel, ya que los monjes preservaron algunos textos, mientras otros se perdían en la oscuridad. Agustín, un firme defensor de la destrucción, creía que la crueldad era misericordia si conducía al arrepentimiento. El control de la Iglesia se extendió a todos los aspectos de la vida, desde la comida hasta el entretenimiento, imponiendo una austeridad que no dejaba lugar a la libertad personal. Este viaje histórico a través de Palmira, Roma, Bitinia, Alejandría y Siria, revela la escala de la devastación y la tragedia humana que trajo consigo el surgimiento del cristianismo. Es un testimonio de aquellos que sufrieron bajo su despiadado avance, una historia que debe ser contada y recordada. Como alguien que experimentó la vida de un monje en los desiertos del pasado, atestiguo el rigor implacable de su existencia. El hambre, el aislamiento y las visiones inquietantes los empujaron al límite. Buscando la pureza espiritual, se privaron a sí mismos de las alegrías mundanas, castigando sus cuerpos y reprimiendo sus deseos. Los templos de la alegría, una vez vibrantes con festividades paganas, fueron silenciados bajo la creciente sombra del monacato. Los banquetes alegres y las danzas extáticas fueron denunciados como pecaminosos y reemplazados por una atmósfera de penitencia y arrepentimiento. El miedo al juicio divino se convirtió en una fuerza impulsora en sus vidas, proyectando una sombra sobre sus cada momento. El espectro del infierno y el gusano que nunca muere los atormentó, creando un constante estado de ansiedad y autoacusación. Su ascetismo extremo, destinado a matar la carne y el deseo, a menudo se vio socavado por pensamientos obsesivos y visiones perturbadoras. El desierto, un lugar de tentaciones, se convirtió en un campo de batalla donde lucharon contra los demonios internos y externos. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, se encontró un propósito y un sentido de conexión con lo divino. Creían que su martirio blanco les traía más cerca de la salvación y les permitía escapar del tormento eterno prometido a los pecadores. Su legado, complejo y controvertido, continúa dando forma a la cultura y la espiritualidad hasta el día de hoy. El monacato, con su enfoque en la austeridad y el rechazo del mundo, sigue siendo una práctica respetada en algunas religiones, pero también ha inspirado movimientos de reforma que abogan por un enfoque más equilibrado de la fe.